Recientemente mi hermano y amigo Frank Morera escribió en su página de Facebook. Como saben ustedes, Frank Morera, para quien no lo conocen, es un importante apologista cubano-americano, eh, muy formado, la mayoría de veces muy formado con sus propios recursos, con sus propias habilidades, y que tiene un ministerio que se llama Siloé, al cual se dedica hoy, gracias a Dios, 100%, y que explica la fe a los católicos. Y recientemente él, digamos, entró en una relativa controversia porque criticó el pasaje de Pentecostés. Como saben ustedes, hace poco hemos celebrado Pentecostés, y Pentecostés, pues él puso este comentario justo antes de que se celebrara Pentecostés, ¿no? Porque correspondía observarlo. Y él criticó el comentario a pie de página a todo el pasaje de Pentecostés, ¿no? Ustedes lo conocen, cuando desciende el Espíritu Santo y es descrito extensamente en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 1 al 13, ¿no? Y él critica específicamente el comentario a pie de página de la Biblia de nuestro pueblo, de Ediciones San Pablo. Es una Biblia que se ha hecho, como muchas veces han querido los paulinos y las paulinas, una Biblia que sea accesible para la gente, especialmente en América Latina, ya sea tanto por su costo, es decir, que sea un costo accesible, como por su lenguaje, ¿no? Y no sea un lenguaje, digamos, español de España. Pero esto se lo han encomendado a los comentaristas, a un biblista muy importante, Luis Alonso Shekel, ¿no? Que es, digamos, uno de los grandes, pues, del Pontificio Instituto Bíblico en Roma, y probablemente el biblista especialista en textos, es decir, en traducción, que existen en lengua española, ¿no? Si no el más importante. El problema es que Frank Morera tiene razón en las críticas que hace al texto de Alonso Shekel, ¿no? Luis Alonso Shekel, lo digo como introducción, simplemente es una persona que yo admiro muchísimo, es un sacerdote biblista que admiro mucho por su conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero como sucede con cualquiera de los que son partidarios de lo que se llama la traducción dinámica, entre comillas, yo discrepo con él, ¿no? Y creo que no ayuda a la mejor comprensión de la Sagrada Escritura. La traducción dinámica es un término que utilizan muchos biblistas para decir que las Sagradas Escrituras deberían ser adaptadas al lenguaje de hoy y a los conceptos de hoy. Entonces, por ejemplo, si es que la Sagrada Escritura dice un sicomoro, ¿no? Como por ejemplo donde estaba parado Zaqueo, hay que utilizar el nombre de un árbol que la gente hoy en día entiende. Y que sea un árbol, digamos, qué sé yo, de América Latina, que la gente puede entender y puede relacionarse. El problema no está en ese ejemplo, eso puede ser o no ser. Yo, digamos, no soy partidario de eso, creo que más bien la gente debería aprender qué cosa es un sicomoro, y así nos vamos culturizando poquito a poquito, ¿no? Y por otro lado, la gente no es tan bruta como muchas veces los intelectuales piensan, ¿no? Yo no sabré exactamente qué cosa es un sicomoro, pero si sé que está en las ramas de un sicomoro, voy inmediatamente a concluir que es un árbol. La gente no es tan tonta, ¿no? Pero en fin, el problema no está en eso, sino que está en el comentario, que no es pertinente de la experiencia de Luis Alonso Shekel. Luis Alonso Shekel es fundamentalmente un traductor estético, ¿no? Que traduce las cosas en un lenguaje bonito. Entonces, hablando de Pentecostés, dice lo siguiente Alonso Shekel: el lector de hoy que lee y medita este episodio puede preguntarse si efectivamente así sucedió todo, o quizá fue de otra manera. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo acá Alonso Shekel es que básicamente no sabemos si Pentecostés sucedió como sucedió. Y acá caemos en el racionalismo bíblico que múltiples veces he criticado. Pero no solamente critico yo, hermanos, ¿no? Como después voy a explicar. Mi opinión puede estar sobre detalles de aquí y de allá, ¿no?
Entonces, pero sigo leyendo a Luis Alonso Shekel y les explico cuál es la objeción en la que mi hermano Frank Morera tiene razón. Dice, como digo, dice, o quizá fue de otra manera, ¿no? O sea, poniendo en duda que el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles sea verdadero o no. Para dar respuesta a este interrogante, sigue diciendo el comentarista de la Biblia de nuestro pueblo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Lucas quiere contarnos un hecho evidente en las comunidades cristianas de su tiempo. El Espíritu Santo prometido por Jesús estaba actuando en y por ellas, ¿no? O sea, acá miren cómo comienza a sutilmente apartarse de los hechos. O sea, lo que sí sabemos, dice Luis Alonso Shekel, es que las comunidades sentían que el Espíritu estaba actuando con ellos, ¿no? O sea, no que necesariamente el Espíritu había descendido, como nos dicen ahí, con 12 lenguas de fuego. No, no, no. Entonces, mi pregunta es, ¿Alonso Shekel estaba ahí? O sea, él vio que eran las comunidades en realidad y que no, digamos, no es que esto no había sucedido. Entonces, y él dice, estaban convencidos, o sea, los primeros cristianos, de estar inaugurando los tiempos nuevos prometidos por Jesús. Y sigue diciendo, ¿cómo descubrir esta venida transformadora del Espíritu Santo que dio origen a la iglesia y seguía animando a las comunidades de aquel entonces? Los demás autores del Nuevo Testamento, dice, hablan de esta realidad, pero ninguno de ellos se atrevió a describirla. Lucas lo intenta, está diciendo intenta. Pero ¿cómo lo hace? A Lucas no le interesa el cómo y el cuándo, escribe Luis Alonso Shekel. Su narración va más allá de las circunstancias concretas en que aquellos hombres y mujeres se sintieron llenos del Espíritu. O sea, lo que nos está diciendo es, oye, mira, a Lucas no le interesa narrar los hechos como acontecieron. Pero esa es la quintesencia de los evangelios, hermano. Esa es la quintesencia del Nuevo Testamento, de que los testigos fueron testigos de estos hechos o fueron testigos que recogieron los hechos de actores inmediatos y que por eso están diciendo lo que dicen. Entonces, ¿cómo puede Alonso Shekel decir que esto no era lo que quería hacer San Lucas? ¿Entrevistó a San Lucas? ¿De dónde lo saca? Sí, él y tú, cristiano, leen lo mismo. Él ha tenido más información, ha leído en los distintos idiomas, lee los originales en griego como si fuera su propia lengua, todo de acuerdo. Pero que la narración de Lucas dice lo que dice es clarísimo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue diciendo Luis Alonso Shekel? A Lucas le interesa transmitirnos el sentido, el alcance y las consecuencias de la venida para aquella comunidad de creyentes y para el mundo entero. Para eso construye este relato que conserva su frescura y actualidad 2000 años después de haber sido escrito. No solo narra un hecho del pasado, es decir, la primera venida del Espíritu, sino que podría servir de modelo para contar e interpretar lo que el Espíritu sigue haciendo en las personas y en nuestras comunidades cristianas de hoy. Es decir, la manera como el Espíritu desciende sobre nosotros hoy en día es igualito a cómo descendió sobre los apóstoles. Y no es igualito, pues hermanos. Por eso celebramos la fiesta de Pentecostés. Porque la manera como descendió el Espíritu Santo en los apóstoles fue como lo describen los Hechos de los Apóstoles. Hechos 2, 1 al 13. No como dice Luis Alonso Shekel. Entonces, Luis Alonso Shekel sigue con todos estos comentarios que mi hermano Frank Morera, que tiene más paciencia que yo, lo incluye completo, ¿no? Incluye completo para después explicar cuál es su postura y por qué por qué la critica. Pero yo salto más adelante porque es un largo comentario el que introduce Luis Alonso Shekel. Dice, hoy diríamos en términos modernos, o sea que Lucas es anticuado, ¿no? Hoy dirías en términos modernos que Lucas nos presenta una composición audiovisual para comunicarnos cómo el Espíritu de Dios tomó posesión de aquellos hombres y mujeres. O sea, insisto en esto, miren lo que dice Luis Alonso Shekel. Lucas nos presenta una composición audiovisual para comunicarnos cómo el Espíritu, una composición audiovisual. Hermano, ¿sabes lo que eso significa? Lo inventa.
significa que no pasó. Eso es lo que cree Luis Alonso Shekel. Entonces cuando tú le dices, oye, pero ¿pasó o no pasó? Bueno, en cierto sentido, no hermano, no hermano. O sea, cuando tú le preguntas a una mujer, ¿estás embarazada o no estás embarazada? ¿Qué piensas cuando dice, si ella comienza a decir, bueno, en cierto sentido, ¿no? Desde un punto de vista particular. No, pues, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Lo que dice Lucas, ¿es verdad o no es verdad? Y Luis Alonso Shekel, con todas estas palabras, dice que no. Entonces dice, y sigue diciendo, seguidamente, Lucas cambia de escenario. Los discípulos parecen no estar en una casa, sino ante una multitud congregada, venida de muchas naciones, que asombrada escucha a los apóstoles hablando en su propio idioma. La pluralidad de la multitud que Lucas presenta con insistencia nos revela la apertura del Evangelio a todas las naciones, a todas las culturas. O sea, lo que nos está diciendo Luis Alonso Shekel y lo que nos dice el racionalismo bíblico es que todo esto es simbólico, ¿no? Que todo esto es simbólico. Hermanos, San Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero esa frase de San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, es una frase que se aplica extensamente a todas las verdades que nos predica el Evangelio. No las secundarias, ¿no? Si efectivamente este perrito, o sea, cuántos perritos le lamían la herida a Lázaro, ¿no? O sea, de qué raza eran. No nos importa. Si alguien dice 5 perros, otro dice 3 perros, no nos importa, ¿no? Pero sí nos importa que las verdades fundamentales, un acontecimiento como Pentecostés, ¿de qué me sirve que sea simbólico, ¿no? Nosotros cuando pensamos en las verdades, en los misterios de nuestra fe, una vez la gran autora católica norteamericana Flannery O'Connor estaba en una reunión con unos católicos educados, entre comillas, ¿no? Y Flannery O'Connor era muy caritativa, de hecho su proceso de beatificación está abierta, era muy caritativa, muy ingeniosa y bastante introvertida en estas reuniones, hasta que una mujer que, digamos, se decía católica, decía, bueno, sí, lo bello de la Eucaristía es que es un símbolo muy especial, ¿no? Y hasta ahora se sabe la reacción de Flannery O'Connor cuando dijo, if it is a symbol, to the hell with it, ¿no? O sea, mira, si es solamente un símbolo, al diablo, pues. Al diablo, nos vamos al diablo, ¿no? Entonces, efectivamente, si todo esto es un símbolo, ¿por qué voy a creer? No, el Espíritu Santo en realidad no descendió, no iluminó a los apóstoles, no les dio una fuerza particular. Era simplemente el Espíritu así en general, ¿no? Con E minúscula, de cómo sí vivía entre los fieles, una cosita así como un sentimiento, ¿no? Entonces, miren hermanos, cuando yo veo la página de Frank Morera en Facebook y veo cómo mucha gente reacciona diciendo, oye, mira, tú ya estás como Alejandro Bermúdez, una persona le dice, tú ya estás como Alejandro Bermúdez que se la agarró contra la Biblia latinoamericana. No, siempre he dicho que la Biblia latinoamericana es una pésima traducción. Un hermano que le gusta la Biblia latinoamericana, un hermano que le puede sacar fruto a la Biblia latinoamericana, o un hermano que no puede pagar más que la Biblia latinoamericana o la Biblia de nuestro pueblo en este caso, no hay ningún problema. Pero tienen que saber estos problemas reales cuando viene el tema de una interpretación de un pasaje y de un texto. Está escrito, no se necesita. Y no solamente está escrito, sino que está completamente en contra, no de Alejandro Bermúdez o de Frank Morera, está completamente en contra de lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Espíritu Santo y cómo describe el pasaje de Pentecostés, y está completamente en contra de la encíclica Dominum et Vivificantem, ¿no? Señor y dador de vida, esa hermosa encíclica de San Juan Pablo II, completamente en contra.
Lean ustedes el catecismo, lean lo que dice Dominum et Vivificante y van a ver cómo es esencial para nosotros cristianos creer en la intervención directa de Dios. Algo que le molesta a los racionalistas, que creen que eso no va a sonar bien con las personas agnósticas. Bueno, por eso las personas agnósticas no son cristianas, pues. Y por eso las personas que se vuelven cristianas se convierten y aceptan la fe y aceptan la revelación. No hay otra. Nuestra fe es incómoda, es impopular, ¿no? Alguien le comentaba ahí, oye, pero Frank, esta Biblia tiene un imprimatur, es decir, autorización de un obispo, y es más que autorización, ¿no? El imprimatur es en realidad es la forma del español que equivale a decir imprímase, ¿no? O sea, es imperativa. Y efectivamente es así. Pero es una pena que el imprimatur no siempre corresponda a la realidad, no siempre sea un libro que amerita ser impreso, porque los seres humanos somos falibles y los obispos también. Entonces, no estoy diciendo que el imprimatur es irrelevante, no es irrelevante. Si tengo que creer entre un libro que tiene un imprimatur y uno que no tiene un imprimatur, entonces, obviamente que creo en un libro que tiene imprimatur, pero acá están los hechos. Lean ustedes el texto que acabo de decir y contrástenlo con el catecismo de la Iglesia Católica y con Dominum Vivificante. Y van a ver que las objeciones de Frank Morera son completamente razonables y las comparto porque son temas preocupantes. Ahora, que un católico quiera seguir leyendo esta edición de la Biblia es su opción, está en plena libertad, nadie le está condenando. Yo no tengo la potestad de condenar, mucho menos cuando efectivamente, como menciona uno de los hermanos, tiene un imprimatur. Pero no podemos dejar de reconocer lo obvio como pasa acá. Y lo obvio es que este documento no responde a las enseñanzas de la Iglesia, y estos comentarios no responden a las enseñanzas de la Iglesia. Punto. Un católico tiene que estar enterado de esto. Que tengas un buen día.